La intolerancia a la lactosa es una condición común que se caracteriza por la aparición de síntomas gastrointestinales después de consumir productos que contienen lactosa, como la leche y sus derivados. Sin embargo, es importante aclarar que no todas las personas que experimentan estos síntomas tienen una verdadera deficiencia de lactasa o mala absorción de lactosa. Para entender mejor esta condición, debemos diferenciar tres conceptos clave, los cuales lo explicará el perro doctor. Exactamente, humano. ¿Sabías tú que existen tres conceptos referente a la intolerancia a la lactosa? El primero es la intolerancia a la lactosa propiamente tal, que se refiere a la presencia de síntomas digestivos como dolor abdominal, hinchazón, gases, náuseas y diarrea tras el consumo de lactosa. También está la mala absorción de lactosa, que ocurre cuando el intestino delgado no puede absorber completamente la lactosa, permitiendo que ésta llegue al colon, donde es fermentada por bacterias, generando molestias. Y por último, la deficiencia de lactasa, que es la falta de actividad de la enzima lactasa, encargada de descomponer la lactosa en sus componentes más simples, la glucosa y la galactosa, para su absorción en el intestino delgado. Eso ha sido todo, les dejo al humano para que siga con el video. Aunque los términos que explicó el perro doctor están relacionados, no significan lo mismo. Una persona puede tener mala absorción de lactosa sin experimentar síntomas, y también puede presentar síntomas sin una deficiencia significativa de lactasa. Dicho esto, ahora que sabemos qué es la intolerancia a la lactosa, pasemos a analizar cómo se manifestaría clínicamente. La persona con esta condición puede experimentar síntomas gastrointestinales tras consumir productos lácteos o alimentos con lactosa, como se dijo anteriormente. Estos síntomas suelen aparecer entre 30 y 2 horas después de la ingesta y pueden variar en intensidad según la cantidad de lactosa consumida y la capacidad del organismo para digerirla. Entre los síntomas más comunes encontramos el dolor abdominal, que suele ser de tipo cólico y localizarse en la zona periumbilical o en los cuadrantes inferiores del abdomen. También la hinchazón o distensión abdominal, que es debido a la fermentación de la lactosa en el colon, lo que genera una gran producción de gases. También pueden causarse flatulencias, esto producto de la producción, valga la redundancia, de hidrógeno, metano y dióxido de carbono durante la fermentación bacteriana. La diarrea es especialmente común también en niños, caracterizada por heces bien voluminosas, acuosas y espumosas. También pueden haber náuseas, que pueden o no estar acompañadas de vómito en casos más severos. Y por último, pueden presentarse también ruidos intestinales o porvorismos, que son ruidos audibles en el abdomen causados por el movimiento de los gases y líquidos en el intestino. Es importante destacar que la severidad de los síntomas no solo depende de la cantidad de lactosa ingerida, sino que también de otros factores, como la composición de la comida con la que se consumió la lactosa y la sensibilidad intestinal de la persona. Por otro lado, algunos individuos pueden ser completamente asintomáticos, incluso si tienen mala absorción de lactosa, ya que su microbiota intestinal se adapta y reduce la producción de gases y ácidos que generan malestar. Para entender por qué se producen estos síntomas, es importante comprender la fisiopatología de la intolerancia a la lactosa. La lactosa es un azúcar complejo que necesita ser descompuesto en azúcares más simples, como glucosa y galactosa, para poder ser absorbido por el intestino delgado. Este proceso es llevado a cabo por la enzima lactasa, que se encuentra en las células del revestimiento del intestino delgado. En las personas con deficiencia de lactasa, esta enzima no funciona correctamente o está presente en cantidades insuficientes. En consecuencia, la lactosa no se descompone y llega al colon sin ser absorbida. Una vez en el colon, las bacterias intestinales fermentan la lactosa, produciendo gases como hidrógeno y dióxido de carbono, así como ácidos grasos de cadena corta. Estos productos de la fermentación son los que causan los síntomas característicos de la intolerancia a la lactosa. Por ejemplo, el exceso de gas provoca hinchazón y flatulencia. Los ácidos grasos, por su parte, irritan el intestino y pueden causar diarrea. Y por último, la presencia de lactosa no absorbida aumenta la cantidad de agua que llega al colon, lo que también contribuye a la diarrea. Algunas personas con intolerancia a la lactosa pueden tener una mayor sensibilidad visceral, lo que significa que pueden percibir molestias abdominales de manera más intensa. En cuanto a la etiología, en primer lugar, es importante distinguir entre la intolerancia primaria, secundaria y congénita. La intolerancia primaria principalmente es representada por la deficiencia de lactasa del adulto o hipolactasia, que es la causa más común de intolerancia a la lactosa en todo el mundo. En este tipo, la producción de lactasa disminuye gradualmente con la edad, generalmente a partir de la infancia o la adolescencia. Esta disminución está determinada genéticamente y es más frecuente en personas de ascendencia asiática, africana y sudamericana. En segundo lugar, la intolerancia secundaria se produce como resultado de una enfermedad o lesión en el intestino delgado. Algunas de las causas de intolerancia secundaria incluyen infecciones intestinales como la gastroenteritis, enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn, cirugías intestinales y ciertos medicamentos. En estos casos, la intolerancia a la lactosa suele ser temporal
y mejora una vez que se resuelve la enfermedad o la lesión subyacente. Finalmente, la intolerancia congénita es una condición muy rara en la que los bebés nacen con una deficiencia completa de lactasa. Esta condición es hereditaria y puede causar diarrea grave y deshidratación en recién nacidos. En resumen, la intolerancia a la lactosa puede ser primaria, debido a una disminución genética en la producción de lactosa con la edad, secundaria producida por una enfermedad o lesión del intestino delgado, o congénita, una condición hereditaria muy rara presente desde el nacimiento. Con respecto al diagnóstico y al laboratorio, en muchos casos la sospecha inicial surge de la historia clínica del paciente, es decir, de sus síntomas y su relación con el consumo de productos lácteos. Si los síntomas sugieren una intolerancia a la lactosa, se pueden realizar diversas pruebas para confirmar el diagnóstico. Una de las pruebas más comunes es la prueba de hidrógeno en el aliento. En esta prueba, el paciente ingiere una cantidad de lactosa y se mide la cantidad de hidrógeno en su aliento. Si el paciente tiene una mala absorción de lactosa, las bacterias en el colon producirán hidrógeno, que se absorberá y se liberará en el aliento. Un aumento significativo en los niveles de hidrógeno después de la ingesta de lactosa sugiere intolerancia a la lactosa. Otra prueba que se puede realizar es la prueba de tolerancia a la lactosa. En esta prueba se mide el nivel de glucosa en la sangre después de que el paciente ingiere lactosa. Si la lactosa no se absorbe correctamente, el nivel de glucosa en sangre no aumentará como debería. Sin embargo, esta prueba no es tan sensible como la prueba de hidrógeno en el aliento. En algunos casos, se puede realizar una biopsia del intestino delgado para medir la actividad de la enzima lactasa. Esta prueba es más invasiva, pero puede ser útil si los resultados de otras pruebas no son concluyentes. Además, existen pruebas genéticas que pueden detectar la presencia de ciertas variantes genéticas asociadas con la deficiencia de lactasa primaria. Sin embargo, estas pruebas solo son útiles para diagnosticar la intolerancia primaria y no la secundaria o congénita. Es importante recordar que no todas las personas con mala absorción de lactosa tienen síntomas. Por lo tanto, el diagnóstico de intolerancia a la lactosa se basa tanto en la presencia de síntomas como en los resultados de las pruebas. Finalmente, hablaremos de cómo se maneja la intolerancia a la lactosa. El objetivo principal del tratamiento es aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Afortunadamente, hay varias estrategias que pueden ser útiles. La primera línea de tratamiento es la modificación de la dieta. Esto implica reducir la cantidad de lactosa que se consume. Muchas personas con intolerancia a la lactosa pueden tolerar pequeñas cantidades de lactosa sin experimentar síntomas. Es importante identificar cuáles son los alimentos que desencadenan los síntomas y consumirlos con moderación o evitarlos por completo. Algunos alimentos que pueden contener lactosa incluyen la leche, el queso, el yogur, el helado y algunos productos procesados. Sin embargo, es importante recordar que el yogur con cultivos vivos y algunos quesos añejos pueden contener menos lactosa y ser mejor tolerados. Además de la modificación de la dieta, existen suplementos de lactasa que pueden ayudar a algunas personas a digerir la lactosa. Estos suplementos se toman antes de consumir alimentos que contienen lactosa y pueden reducir o prevenir los síntomas. En algunos casos, si la intolerancia a la lactosa es secundaria a otra condición médica, el tratamiento de esta condición subyacente puede mejorar o resolver la intolerancia a la lactosa. En resumen, el tratamiento de la intolerancia a la lactosa se centra en la modificación de la dieta, el uso de suplementos de lactasa y en algunos casos el tratamiento de la condición médica subyacente. Con un manejo adecuado, la mayoría de las personas con intolerancia a la lactosa pueden llevar una vida normal y sin síntomas.